Muy buenas tardes, noches a todos. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a un nuevo hito. Parece que no se... ¿Ahora se escucha un poco mejor? Muy bien. Pues bienvenidos a un nuevo hito de nuestro calendario de actos y cultos conmemorativos del 150 aniversario fundacional de la Hermandad de las Penas. Comenzamos, como no podría ser de otra manera, agradeciendo a la institución que nos acoge, a la Cámara de Comercio de Sevilla, por cedernos gentilmente sus instalaciones para que nuevamente podamos ofrecer esta conferencia para todos los que hoy habéis tenido bien acompañar a la Hermandad en el discurso de este camino hacia conocer nuestros orígenes para saber hacia dónde vamos en nuestro presente y sobre todo en nuestro futuro. Desarrollamos hoy una nueva ponencia bajo el título Los orígenes de la Hermandad en el siglo XIX y el barrio de San Vicente como cuna de la corporación. Sin duda, esta será una conferencia inexcusable. El conocimiento de nuestro pasado es imprescindible para saber lo que somos y para saber hacia dónde nos encaminamos. Muchos de vosotros seguro que recordaréis con anhelo algunas de las historias y de las personas y de los hermanos que hoy se van a nombrar. Agradecemos la presencia de los conferenciantes que hoy nos acompañan, de doña Rocío Plaza Orellana, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, profesora de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Muchas gracias, Rocío, por tu colaboración. Y también de nuestro hermano Fernando López Herrero, investigador de los orígenes de la Hermandad de las Penas y que ha contribuido también desde hace ya algunos años a conformar lo que es el relato de nuestra historia que conmemoramos en los actos de la reorganización y que continúa con los actos de este 150 aniversario. Y muchas gracias también, Fernando, por tu presencia. Cedo la palabra a nuestro secretario segundo que hoy coordina el acto para que haga la presentación de los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano mayor. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Nos encontramos, como decía nuestro hermano mayor, hoy en este auditorio de la Cámara de Comercio de Sevilla para continuar con el ciclo de conferencias programado como parte de los actos de celebración del 150 aniversario de la Hermandad de las Penas. Este ciclo se ha estructurado, como bien sabéis, en torno a 4 grandes ámbitos: la música, las imágenes, la historia y la cofradía, las cuales nos han permitido recorrer la tradición, la fe y la identidad de nuestra hermandad, resumiendo siglo y medio de vida corporativa. Como bien sabéis, en la primera de ellas, dedicada al ámbito musical, don Francisco Javier Gutiérrez Juan, junto a la Banda Municipal de Sevilla, se encargaron de descifrar los misterios de la música de Antonio Panteón mediante una disertación muy didáctica por parte del maestro y una interpretación exquisita a cargo de la orquesta que él dirige. La segunda de las ponencias estuvo dedicada a las imágenes, el corazón de nuestra fe y el reflejo visible de la espiritualidad de nuestra hermandad, conferencia que de manera magistral nos ofreció nuestro querido hermano, el doctor con mención europea en Historia del Arte, don Jesús Rojas Marco González, quien tras presentar diversos aspectos relacionados con la iconología e iconografía del tema de la Dolorosa, se centró en perfilar y profundizar desde ese mismo prisma la imagen de María Santísima de los Dolores, titular de nuestra hermandad. En la tercera de las conferencias, motivo por el que hoy nos reunimos aquí, tendremos la oportunidad de trasladarnos al pasado. Hoy retrocederemos siglo y medio para desempolvar nuestros orígenes en el barrio de San Vicente y poder apreciar el contexto en el que nacimos como corporación. Y para culminar este ciclo de conferencias, el viernes que viene hablaremos sobre la cofradía, esa expresión pública de nuestra fe que se hace testimonio de la tarde-noche de cada lunes santo. Como ya hemos adelantado en esta planificación reseñada del ciclo de conferencias, hoy vamos a traspasar el tiempo para pasear juntos por el espacio donde se forjó el germen de nuestra hermandad. Hoy conoceremos los nombres de aquellos sembradores de simiente penosa y dolorosa que contribuyeron a que hoy
podamos estar recolectando la bendita cosecha que mantiene nuestro presente y fortalece el legado que seguimos construyendo. Y de ello se encargarán dos personas de relevancia. Ella, en el estudio de la cultura andaluza en general y sus investigaciones sobre los orígenes de las hermandades en lo particular. Y él, en el campo de la investigación sobre la fundación de nuestra corporación. Hoy tendremos el placer de conocer parte de nuestra historia de la mano de Rocío Plaza Orellana y Fernando López Herrero. Rocío Plaza Orellana es profesora de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Se doctoró en el año 2001 con la tesis Los espectáculos escénicos en Sevilla durante el periodo de 1795 a 1825. Ha formado parte como investigadora de un buen número de proyectos de investigación, dedicando dicha labor investigadora fundamentalmente a la historia de la cultura andaluza de los siglos XVIII y XIX, especialmente en las temáticas del flamenco, los espectáculos escénicos, las modas y la literatura de viaje. Cuenta con numerosas publicaciones, entre las que podemos destacar El flamenco y los románticos, un viaje entre el mito y la realidad, editado en 1999, Los espectáculos escénicos en Sevilla bajo el gobierno de Godoy, 1795-1808, publicado en 2007, Los caminos de Andalucía, Memoria de los viajeros del siglo XVIII, editado en 2008, o Recuerdos de viaje, Historia del souvenir de Andalucía, publicado en 2013. Es autora, como bien sabéis, de Los orígenes modernos de la Semana Santa de Sevilla, del Paseo Editorial, obra que, además de contar ya con varias ediciones, se ha convertido en un referente para los estudiosos de esta temática y época, y que particularmente apostamos que con el tiempo se convertirá seguro en un clásico. En dicha obra analiza a través de 2 volúmenes el devenir de las cofradías en el siglo XVIII y los primeros tramos del XIX, mediante un ingente aparato documental, especialmente de los propios archivos de las hermandades. Los orígenes modernos de la Semana Santa de Sevilla estudia la historia de las cofradías de Sevilla en su periodo más contemporáneo de gestación, aquel donde se construye el modelo que hoy contemplamos. En esta serie de libros, ya considerados, como decíamos, fundamentales, Rocío Plaza demuestra que comprender la Semana Santa de Sevilla es primordial para comprender la historia de la ciudad y viceversa. La Cuaresma de 2024, Rocío Plaza fue distinguida con el premio Semana Santa de Sevilla en su categoría de investigación y hoy se encargará de despertar nuestro interés al revelarnos la realidad del barrio de San Vicente a finales del siglo XIX. Fernando López Herrero es el otro componente de este binomio perfecto que seguro se complementará para llevar a cabo el cometido encomendado. Doctor oftalmólogo, Fernando, más conocido en la hermandad como Curro, se ha dedicado estos últimos años a investigar, junto a su hermano Antonio, el origen y la fundación de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de los Dolores, su hermandad. La hermandad que lo recibió con 12 días de edad de los brazos de su abuelo, don Antonio Herrero do Barganes, y con la firma de presentación en su solicitud de hermano del ilustre músico y compositor don Antonio Panteón Pérez. A través de un exhaustivo análisis documental, Fernando Herrero ha rastreado los primeros registros de la hermandad, datados a finales del siglo XIX, y ha contextualizado su fundación en el entorno del barrio donde se asienta la parroquia que acoge las imágenes de un nazareno caído y una Virgen dolorosa. El entorno de San Vicente, el barrio en el que un grupo de personas inicia el movimiento de reunir a ambas imágenes como expresión de fe comunitaria y de compromiso con las obras de misericordia. Su investigación aborda tanto el aspecto histórico y religioso como el sociocultural, combinando el rigor histórico con una profunda sensibilidad hacia la religiosidad popular, destacando el papel de nuestra hermandad en la transmisión de valores cristianos, en la organización de la vida parroquial y en la preservación de tradiciones que hoy perduran.
Su estudio contribuye a rescatar y valorar la memoria viva de la hermandad y su influencia en la identidad espiritual de nuestra comunidad. En nombre de todos los hermanos de Las Penas, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a Rocío y Fernando por haber aceptado compartir con nosotros esta conferencia. Para nuestra hermandad es un honor inmenso conocer los entresijos de nuestra historia y nuestro origen a través de vuestro estudio. Con todos ustedes, Rocío Plaza Orellana y Fernando López Herrero. Muchas gracias. Buenas tardes, noches ya. Muchas gracias. En primer lugar, pues muchas gracias a la Hermandad de Las Penas por la invitación que me ha hecho para participar en estos actos tan importantes que estáis celebrando. Y gracias pues a la Cámara de Comercio por abrirme las puertas de su casa. Yo les traigo una pequeña historia del entorno que rodea, todo el entorno que rodea a la hermandad, a lo largo del siglo XIX y prácticamente hasta finales del siglo. En esos dos espacios en los que se va a mover la hermandad, entre el convento de Santa María la Real, el convento de las monjas dominicas, y después la iglesia de San Vicente, en todo ese entorno donde se va a estar pues prácticamente gestando, realizando las estaciones y saliendo. Es interesante, en primer lugar, para que entiendan una cosa que para mí es fundamental como herramienta de trabajo, que es la memoria. Yo estudio el siglo XIX y soy profesora de Historia del Arte de contemporáneo, y a veces en el arte los alumnos piensan, cuando les hablas del pasado, en unos tiempos que entierran como muy remotos. La edad contemporánea es muy reciente. La memoria es mucho más cercana de lo que creemos. Simplemente en un siglo caben 3 generaciones, de un abuelo a un nieto, de tal manera que la memoria se pasa completamente viva. Me van a permitir que les ponga el ejemplo, por ejemplo, de mi familia, que además es de la calle San Vicente. Mi abuelo nació, mi padre nació en la esquina de San Vicente con Pascual de Gallango, y mi abuelo pues vivió en la calle San Vicente desde el año 23. Entonces, bueno, pues aparte de que conozco el barrio, simplemente mi abuelo nace en 1901 y aquí estoy. Ha pasado un siglo y 25 días. Cuando hablamos de la contemporaneidad ocurre lo mismo. Es decir, yo he hablado con él y mi padre es transmisor de la memoria de mi abuelo. Por lo tanto, no es como cuando hablamos del barroco, que es o de tiempos tan lejanos. Simplemente esa memoria muchas veces está viva y nos es extremadamente útil. Y para lo más importante, para la preservación, para el mantenimiento y para tantas cosas que ocurren, no podemos a veces olvidar que no solamente heredamos lo que un notario nos da o nos ofrece, sino que a veces heredamos pensamientos, ideas, prejuicios, pasiones que nos han transmitido pues, personas muy cercanas que nos han mantenido vivas. Importante también, y se los digo pues de cara a eso, que es una hermandad muy antigua, pero que, en fin, que caben cuántas generaciones en esa preservación a veces de la memoria, ¿no? También el mantenimiento, hay 2 dichos populares que hablan mucho de lo que es el barrio. El primero, y de lo que es esa zona, ¿no? El primero nos lo da Richard Ford en 1845, el británico. En España no se puede leer porque lo publica en Londres, que es un libro que va a ser clave para traer turistas británicos a España a partir de esa época, que es cuando ellos empiezan a llegar, que cuando está hablando de los lugares donde se puede comer en Sevilla, él copia un dicho que dice la gente aquí, que es, la gente decía, cuando le decían, ¿y dónde puedo comer? Le decían, de la Catedral a la Magdalena se desayuna, se almuerza y se cena. De la Magdalena a San Vicente se almuerza solamente. Y de San Vicente a la Macarena ni se almuerza, ni se come, ni se desayuna, ni se cena. Cuando te vas a la fuente de la Reales y dices, bueno, vamos a ver por qué está pasando, pues es que solo había 2 restaurantes en Sevilla y estaban uno en la calle San Vicente, en la calle Sierpe, y el otro en la calle Génova. Entonces, bueno, pues uno era el Suizo, ya por supuesto son nombres desaparecidos de nuestra memoria, no los conocemos,
y el otro era Florencio, Florencio, no me acuerdo ahora, lo tengo, Florencio Fleury o algo así, que era el de la calle Génova. Los únicos que ofrecían comida para quien llegara como restaurante y ya está, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos ya una primera idea de cómo era ese barrio. Es decir, hasta ahí llega las posibilidades, lo que te quiere decir que el turismo más allá no va a haber, porque ni se almuerza, ni se come, ni se cena. Entonces, hasta San Vicente tenemos una estupenda plaza del museo para las clases burguesas levantadas con su salón, las casas palacios de la calle del Primer Orden, y más allá ni se come, ni se nada, ni se nada. Lo siguiente dicho importante, que a mí me parece que es el que todos recordamos, que es ya del siglo XX, cuando la calle se divide en San Vicente, Don Vicente, Vicente y Vicentillo, que es una cosa que todos los sevillanos pues en la memoria tenemos, ¿no? Vamos a ver esto, de dónde viene. Es una calle que no tiene más que dos órdenes de importancia, primer orden y segundo, pero es muy interesante porque nos sirve para ver cómo se va articulando y qué tipo de sociedad nos vamos encontrando a lo largo de la calle, ¿no? Y de dónde vienen esos cambios. Lo primero que hay que tener en cuenta es de dónde salen los datos que tenemos sobre los nombres de las calles. Es decir, cuando decimos, bueno, yo quiero saber por qué se llama esta calle de esta forma. Y nos vamos a los libros clásicos. Nos vamos a González de León, nos vamos a Álvarez Benavides. Bueno, pues los nombres de las calles, primero, de la calle San Vicente sabemos muy poco, porque no aparecen demasiadas cosas reflejadas de interés social en ninguno de los libros que tenemos de las calles de Sevilla. Lo segundo, los libros están hechos porque la ciudad se está destruyendo y hay que preservar los nombres de las calles. Hasta 1830 y poco, el primer libro que tenemos recogiendo los nombres de las calles es de 1839. Cuando llegan el régimen liberal, a partir de 1834, empieza el proceso de transformación de la ciudad y lo primero que empiezan a destruir son arquillos, retablos, ensanchar calles, empieza un proceso y entonces surge la necesidad de recoger una ciudad que está desapareciendo. En parte, muy poco al principio, pero de esto ya es un no parar a lo largo de todo el siglo XIX. Entonces tenemos en el 39 el primer origen de las calles, en el 45 el de Moreno y Calve, que viene otro golpe urbanístico, del 68 al 74, ahí está el alcalde Palanqueta, el de Álvarez Benavides, que son todas las explicaciones del plano de Sevilla y el nomenclator, y del 73 al 76, que empiezan los prácticos, el práctico de Sevilla también de Álvarez Benavides. Entonces, va coincidiendo con ese proceso de demolición y de cambios. Pero la calle San Vicente, curiosamente, tiene muy pocos cambios, que es lo interesante. De hecho, no se le cambia ni el nombre. Llega, que esa es otra que vamos a ver cómo se van a ir cambiando. Bien, ¿cómo es la trayectoria de la calle en el año 1876, cuando empieza la hermandad, ¿no?, a moverse, ¿no?, de alguna manera? La calle, como les he dicho, tiene dos órdenes y según Félix González de León, bueno, y se divide en 4 tramos, acuérdense de Don Vicente, 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 y después el primer tramo va desde Alfonso XII, que se llamaba entonces Calle de las Armas, hasta la Calle del Espejo, que era Pascual de Gallango. Y se llamaba la Zapatería Vieja, la Carrera Vieja o la Ancha de San Vicente. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente la llamaba la calle ancha. ¿Por qué Zapatería Vieja? Porque eran nombres antiguos, y eso ocurre lo mismo en la calle Feria. Eran nombres antiguos que la gente sigue moviendo generacionalmente. ¿Por qué? Porque había muchísimos zapateros en esa zona desde el siglo XVIII. Ya en el 39, cuando arrancan los primeros nomenclatores de las calles con Félix González de León, ya está claro, y viene desde el 18, que la parte primera, esa parte ancha, es muy hermosa, muy ancha, larga y muy derecha. Sus casas pueden llamarse principales por su tamaño y comodidad. Pasa por delante de la parroquia que le da nombre desde la calle de las Armas hasta la de San Antonio, aunque esta y la de Santiago son pedazos seguidos de esta misma, es decir, hay una parte final que son pedazos de calle. La parte última, el Vicentillo, lo define como pedazos de calle. Ya en el siglo XVIII también hay un documento que es interesante, como de mediados del XVIII, que te dice que allí dice, curiosamente en esta zona de la calle no hay pobres. O sea, como
que son todo casas, te viene a decir, bueno, pues son clases y casas de gente acomodada, ¿no?, en el siglo XVIII. El segundo tramo iría desde Pascual de Gallango hasta la calle Santa Ana y se llamaría la calle ancha de la Real. No la de San Vicente, sino la ancha de la Real. Y un segundo tramo que iría desde Curtiduría hasta la calle de Santa Ana, que esa ya se llamaría la calle de San Antonio. Y la parte final, que es muy interesante, esos pedazos de calle, el Vicentillo, esa parte que va hasta Guadalquivir, se llamaba calle de Santiago. Pero la parte última, en el año 39, antes de que se destruyan las murallas, se llamaba la calle Sucia. No sé, creo que no hay que explicar por qué, porque no tiene ni nombre. En Sevilla había muchas calles sucias, pero cuando llegamos al año 39 del siglo XIX, ahora les voy a decir por qué en este caso se llama la calle Sucia, había tres, solo quedaban tres. Una en la Macarena, que era Macasta, otra en la Madalena, que era una calle desaparecida en el entorno de San Pablo, y otra era esta. Y se llamaba Sucia porque al final el piso acababa la calle Guadalquivir, dando ya con la puerta de San Juan, el piso hacía boom y se hundía. O sea, esa bajada tan grande pues hacía que toda esa zona pues se convirtiera en una hondanada, ¿no? Bueno, este es el camino hasta el final y toda la trayectoria de una calle que a pesar de todo, bueno, pues va a ir manteniendo, porque los corrales de vecinos del siglo XX van a estar al final en toda esa zona final de la calle. La parte primera no va a tener, ¿no? El entorno de la iglesia de San Vicente, que se los voy a explicar también, está la iglesia y estaba rodeada por una calle que se llamaba calle o plaza de San Vicente entera. Después, en el año 39, para no confundirse, van a dividirlo en dos partes. La chica de San Vicente y la grande de San Vicente. Chica y grande. Esa estaría aquí, chica sería la plaza de Teresa Enríquez y la grande sería la calle Cardenal Cisneros. Bien, esa zona de Cisneros, tienen que tener en cuenta que esa calle estaba completamente cerrada por la calle del Cristo, que era la calle Jesús. Es decir, ahí no se podía pasar porque todo eso está reurbanizado ya en el siglo XX. Estaba encajonada y había que coger pues, por la calle Miguel Cid para poder salir de ahí. Entonces, esa especie de plaza que se formaba ahí estaba la iglesia, había una casa de baños minerales de la Audiencia. Habrá también una casa de baños de verano, ya cuando la cofradía se monta, que se abría en verano, cuando ya estamos en esa época, durante el verano era una casa de baño. Estaba la casa de los Rivera, de los condes de Rivera, que eran alguaciles de la Audiencia, allí había una casa ubicada también, y a mí la que más me interesa es la casa de los marqueses de Rivas, después de los duques de Rivas, que es el Palacio de Monsalud, de los marqueses, toda esa parte que cerraba, toda esa parte frente a la iglesia, es un enorme palacio que hay que poner en relación con el duque de Rivas, el gran que vivía allí, o sea, iba y venía, un liberal, político, exiliado con Fernando VII, y que tanto su mujer como su marido, tanto ella como él, el duque como la duquesa, montaban tertulias. Ella tertulia para mujeres y él tertulias increíbles con Quintana, con Serafín Estebanes Calderón. Y en torno a ese mundo de las tertulias del duque de Rivas se monta un importante círculo literario. El duque de Rivas es un personaje increíble, no solo en el ámbito político, sino, bueno, hace Ataulfo, una poesía, es un gran poeta. Y después era un personaje de la época, un hombre con una vida social y familiar muy peculiar en la Sevilla aquella. Y bueno, y está en varias ocasiones, viene a la ciudad, ¿no? Y de hecho, ese momento de los años 37, 38 está aquí. En el 14 viene desde Cádiz, en 1814, después en el 37, 38, 39 también está aquí, está en varias ocasiones y ese espacio es muy importante también dentro de ese ámbito. Les estoy diciendo a estas personas, o le digo porque son realmente importantes. Después, decirles muchos de los que aparecen en los callejeros no tienen mucho sentido porque pues son personas que el tiempo se las ha llevado, que eran importantes en su tiempo y notables,
pero es verdad que ya no han aguantado el siglo XX, o sea, ni por la literatura que han hecho o porque han sido políticos que han respondido al tiempo y que están para mantener un recuerdo, pero no resisten el paso del tiempo. Esta zona, por tanto, es muy interesante también porque en el 73 está ahí la fábrica de pianos de Cayetano Piazza, del que nos va a hablar Curro ahora. Pero es muy curioso porque esa fábrica de Cayetano Piazza, que esa primera fábrica coincide con la misma finca donde está la Casa Hermandad. Sí, porque además está metido en la fundación, están metidos los Piazza en la hermandad, ¿no? Sí. Pero realmente se trata del patriarca, del primer Sí. Piazza que vino a Sevilla, que es el italiano, y que es el que funda la fábrica y, bueno, la primera casa de pianos, ¿no?, de la ciudad que está allí, sí. Bueno, es muy interesante y otra cosa importantísima que ya no nos quedaría en memoria, que es la fuente. Donde hay una fuente, esa es la fuente del barrio, igual que la de la Macarena, igual que la de la Alameda. Y además el agua viene directamente de la fuente del arzobispo, por lo cual era un agua muy buena, que atraía a mucha gente del entorno, pero desde Redes, Humero, iban buscando esa fuente y era un lugar, toda esa calle, de muchísimo bullicio, muchísimo trasiego, tanto que intentaron comprar parte de los solares en algún momento y se negaron el ayuntamiento porque decía que ese espacio era un espacio de uso público bastante importante por estar la fuente. O sea, no se podía mermar ese espacio, ¿no? Bueno, la fuente va a estar viva pues prácticamente hasta el año... hasta mediados del siglo XIX, ya en el 74, va a desaparecer porque el manantial, que sabrán que está el manantial que alimenta todas estas fuentes, está en la carretera Carmona, o estaba en la carretera de Carmona, en las esquinas de la calle Esperia, en el entorno ese, estaba ese manantial que alimentaba todas las fuentes de Sevilla, que, bueno, pues pasa el ferrocarril, se deteriora mucho el entorno y la fuente y las fuentes que alimentan se terminan cerrando. Y una es esta, por lo cual se va a perder ese lugar de encuentro popular que va a tener hasta el siglo XIX. Otra cosa singular que tiene el entorno es que hasta el siglo XIX, mediados, tiene un cementerio. O sea, la otra zona, la zona de San Vicente, la zona chica, la plaza de Teresa Enrique, en el siglo XIX, o sea, lo que sería esta otra zona, tenía... Bueno, disculpen, del anterior, en el 72, en 1872, esa zona tiene un primer tramo de alineación, es decir, se alinea por primera vez y después, ya en el 60, como saben, se abre a Virgen de los Buenos Libros. La plaza de Teresa Enrique, la que está al lado, plaza de San Vicente Chica, se llamó siempre. Y aquí pasa una cosa muy curiosa. Esa plaza de San Vicente Chica sin nombre, cuando empiezan a cambiar y a colocarse nombres, que ya no me va a dar tiempo a explicarle los motivos, porque son motivos políticos, la mayoría, y se alimentan del teatro, o de los párrocos quieren poner determinados nombres en esa zona, o es el ayuntamiento. Esta plaza tiene en 10 años 5 nombres. Chica de San Vicente, Plaza de los Godos, en 1868, no sabemos por qué. Cincinato, se llama en el 69, dura un año el nombre. Ya les digo que la llamaban la Plaza Chica. Cónsul, no sabemos si es por un cónsul romano o por un pintor italiano. En el 76, y esa sí va a durar, se llamó la Plaza de Gunderico, por el rey vándalo, por la relación de la historia con la iglesia, hasta que en el 19 se va a llamar ya la Plaza de Doña Teresa Enríquez, conocida como la Loca del Sacramento, como saben, por la difusión que ella hizo del sacramento, y está de este nombre en la noble de la época de la reina Isabel I, porque es el párroco el que solicita que le pongan el nombre a la plaza y se la van a dar. ¿Qué tenía esta plaza importante? ¿Por qué tiene una cruz? Porque era un cementerio. Esa plaza era un cementerio, pero es que fue un cementerio desde el siglo XVI hasta 1854, que ya se están cerrando muchos cementerios y abriendo nuevos cementerios. Entonces al final lo terminan cerrando, pues los vecinos hacen una tremenda presión por los olores, por el ruido constante también que había, y terminan cerrando. Y se adoquina, la cruz se mantiene
Hay momentos en los que la cruz no está, después la cruz vuelve a estar, pero bueno, la plaza queda, como les digo, ya con una pavimentación desde el 69, porque la plaza era de tierra. En 1869 se pone piedra, pavimento de piedra, y después ya en 1980 de este siglo pasado, pues se pone el pavimento que tenemos en la actualidad. La de Rull, que me llama mucho la atención, bueno, la de Rull también se le da un nombre en el siglo XIX, se llamaba, ahora no me acuerdo, la plaza del... Se llegó a llamar la plazuela de la Botica, se conoció y así la conoció la gente. Y esto es interesante porque ahí estaba la farmacia de San Vicente. Las boticas. A mí me parecen muy interesantes. Hay una botica o 3 en Sevilla, no hay más. En Triana no hay botica. Y no va a haber botica hasta bien entrado el siglo XIX. Es decir, farmacias son muy difíciles que haya farmacias en la ciudad. No estamos hablando de ahora. Eso es complicadísimo. Entonces, esta era también otra razón por la que este es un lugar importante, porque tiene botica, fuente, cementerio, toda esta parte primera, y después los burgueses que se construyen un enorme paseo al final de la calle. Y después, bueno, la calle Miguel Cid, que se llamaba Cabrahigo hasta el 69 porque estaba llena de higueras silvestres. Parece ser que como había muchos huertos, había higueras silvestres, hasta que ya le van poniendo calle del Cid, Miguel del Cid. Y bueno, pues es el entorno, de alguna manera, hasta donde podemos sacar información de un cierto interés que podamos entender para ver, bueno, de qué territorio estamos hablando, ¿no? Sobre qué territorio nos estamos moviendo. Con respecto a los espacios importantes comerciales y económicos, más allá de la farmacia, la más importante va a ser la fundición de Narciso Bonaplata. En ese entorno ya había fábricas de ladrillo, fábricas de jabones, ya los había en esa zona. Hasta que, bueno, aprovechando la desamortización del convento de San Antonio, allí se instala Narciso Bonaplata, será la fundación de San Antonio y después pasará a ser la fundación de los hermanos Pérez. Cuando se abre la fábrica en 1840, ahora les voy a hablar un poquito de Narciso Bonaplata, es la primera fábrica de fundición que tiene Sevilla. Y para que entiendan, eso es fundamental, porque de ahí, si la fábrica de fundición, de ahí salen los hierros que se van a llevar al puente de Triana. Entonces, todas las estructuras de hierro con las que se construye con hierro en Sevilla a partir de 1840, que es clave para unir hierro y cristal también, o el hierro, todo eso va a salir de aquí, de la calle San Vicente, de esta zona. Entonces, bueno, pues aquí vamos a tener, y también la estructura del Teatro San Fernando, toda la estructura de hierro del puente, va a salir, sí, y va a salir en la época ya en el 76 con la hermandad, todos los herrajes de la Plaza de Toros de Málaga, para que vean también la capacidad, o sea, la distribución que hace. El Teatro de la Comedia de Madrid, todos los herrajes van para Madrid, en el momento en que tienen el ferrocarril al lado, que eso también es muy importante. La salida se abre entera ferroviaria, se echa bajo la puerta de San Juan y la salida al ferrocarril también se abre por ahí, que ahí hay un paso al ferrocarril. Bueno, pues un poquillo esa es la distribución. Les voy a hablar un poco, ya acabo, y ya le hablo un poco de la Semana Santa, de esa época de la final que les interesa a ustedes. ¿Quién era Narciso Bonaplata, ¿no? Que es quizá la figura más como industrial y comerciante más importante que va a tener el barrio. Narciso Bonaplata es muy interesante en todos los ámbitos, o sea, en el ámbito comercial, como comerciante, en el ámbito político y a mí también me interesa mucho en el ámbito personal. Y ahora verán, porque le van a ocurrir cosas curiosas. Él es el hijo de José Bonaplata, que ya, bueno, pues tienen una casa importante. Bueno, ¿quién es José Bonaplata? Ellos vienen del norte, José Bonaplata es el primero que trae las máquinas a España para hilar, de hilado y de tejidos de hilado, del tejido, y el primero que tiene máquinas de imprimación de color de las indianas. ¿Qué quiere decir eso? El estampado de los algodones, es lo que quiere decir. Y el hijo se dedica a trabajar especialmente y a desarrollar el estampado de los algodones de las indianas. ¿Qué va a ocurrir? Todavía no sabemos por qué acaba en Sevilla.
La cosa es que él marcha a París y ahí, bueno, pues él conoce a una mujer que de orígenes muy modestos, de hecho se casa con lo opuesto, que parece ser actriz y que se llama Palmira Mitchell. Y bueno, pues Palmira Mitchell, con la que tendrá 3 hijos, una vez que se casa en Barcelona, al poco tiempo la familia lo manda para Sevilla. Y aquí, una vez que viene, ya se encarga de montar esa fábrica de fundición. Y aquí él empieza. ¿Qué le va a ocurrir? ¿Por qué no la va a heredar su hijo? Bueno, pues porque él no va a confiar en las capacidades del hijo, el hijo va a tener problemas de gestión de dinero, de juego y de una serie de problemas, y tiene 2 hijas, por lo que al final va a ser un sobrino, y finalmente la fábrica, que tiene una vida, termina pasando a Pérez Hermanos en 1866. 2 años después muere él, es decir, él no puede hacerle la cesión al hijo por este problema familiar, no quiere hacerle la cesión, y se encarga Pérez Hermanos, o no es posible, y Pérez Hermanos se la venden a Pérez Hermanos, ¿no? Y como saben, esa fábrica de fundición sigue adelante, sigue funcionando. Hay otra segunda fábrica de fundición, que es la de Portilla White, que cuando aparece ya empieza a hacer competencia en el año 57, pero hasta ese momento está prácticamente solo. Narciso Bonaplata, como saben, funda con Ibarra la Feria de Sevilla. Esto ya no me va a dar tiempo a explicarlo cómo se hace el proceso de la fundación de la feria, pero sí quiero decirles que es fundamental el hecho de que ellos sean regidores y los buenos contactos que tienen en Madrid con un núcleo de sevillanos, porque siempre decimos que la feria la montó un vasco y un catalán, pero no hubiera sido posible sin el núcleo de gobierno duro que había en ese momento en Madrid, que eran todos sevillanos. Si eso no hubiera sido, eso no es posible, nosotros la feria nos hubiera costado también un poquito, o por lo menos, a lo mejor se hubiera, y es mi teoría, dilatado un poco más. Es que el tiempo que pasa desde la feria, desde que llega del ayuntamiento la petición, son meses. Cuando hay ferias que se estancaron en Madrid y nunca llegaron. O sea, tardaron años en resolverse, ¿no? Y la de Sevilla se resuelve muy rápido. Es decir, hay una conjunción de factores. Bonaplata va a ser muy interesante, pero como les digo, es esa conexión de gobierno con Madrid que es fundamental. Y ahora, después de este planning del barrio y de la calle, quiero hablarles de la Semana Santa, de ese momento en el que nos va a, bueno, pues ya Curro nos va a contar pues todo lo que es ese momento inicial, pero yo les quiero contar un poco de qué es lo que ocurre en la Semana Santa en general, en grandes pinceladas en los años previos y en el momento en el que la hermandad empieza a arrancar. Lo primero que no podemos olvidar son esos años previos, y es que tenemos la Primera República, que empieza en febrero de 1873 y va a durar hasta diciembre de 1874. Estamos casi a las puertas. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esa Semana Santa? Porque se va a parecer en algunas cosas a lo que ocurre en la Segunda República, concretamente en los momentos iniciales. Una crisis en el primer año, las cofradías no salen, no van a salir. Y va a que vean el orden. ¿Qué va a ocurrir? El gobernador se reúne con personas acomodadas, que son los que conforman las juntas de gobierno de las hermandades y que además son comerciantes, forman parte del ayuntamiento de la ciudad, son regidores, para intentar encontrar medios para poder sufragar la salida de la Semana Santa. Esto lo hace el gobernador de la provincia. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Desde que se nombra la República en febrero, entramos en Cuaresma y llega la Semana Santa. Es decir, no hay tiempo material para desatascar la situación. Esto habría que meterse más a fondo, pero ¿qué va a ocurrir? Que van a nombrar una comisión, ese grupo que se reúne para buscar dinero siempre buscaban dinero en los mismos lugares, no son cuestaciones de puerta a puerta, sino son comerciantes, hoteles, personas, sobre todo los núcleos implicados en una Semana Santa muy turística ya. Ya hay restaurantes, ya hay hoteles. Entonces, bueno, toda la calle Sierpes, toda la plaza de San Francisco, toda esa zona de los comercios, que es la más significativa en la Semana Santa. ¿Qué es lo que va a ocurrir?
Pues que al final van a sacar 27.678 reales que van a conseguir de alguna manera desatascar la situación y hacer posible que algunas cofradías pudieran salir a la calle. Y porque van a ser todos los partidos políticos, se van a unir también para recaudar fondos y hacerla posible. En Madrid se comunica, porque ya le digo, el turismo está muy desarrollado a nivel para que vinieran en la Semana Santa ya a estas alturas desde Madrid. Se avisa en Madrid, la prensa nacional, que no hay dinero, que no hay Semana Santa. El 5 se dice que se está buscando dinero. 3, 5, 10, en 7 días se dice que ya se han recaudado los fondos y que hay Semana Santa, un 10 de abril. En 7 días la prensa nacional va a avisar. Esto es una Semana Santa sin gente, porque aunque salga, es muy local. Esto le ha hecho daño y hace que no puedan venir los trenes desde Madrid, como venían, contando a los forasteros por miles. Eso no va a volver a ocurrir, porque en la Semana Santa de 1874, que también es Semana Santa de la República, que va a ser la última, les va a dar tiempo a montar un santo entierro grande. O sea, y además se está preparando todo el año. El diputado provincial por Sevilla, que es Puente y Pellón en ese momento, va a ser recaudador, el que se va a encargar de recaudar otra vez fondos, más van a llegar fondos del ayuntamiento, bueno, y esto va a ser ya definitivamente una Semana Santa, una buena Semana Santa. Pero el esplendor va a llegar ya a partir de 1874, cuando se instala la Restauración borbónica. Acaba la Guerra Carlista en el año 76. Le voy a decir los hitos históricos y ahora lo vamos insertando. En el año, hitos importantes para las cofradías. Fin de la Guerra Carlista en el 76. Isabel II, que no la quieren en Madrid, la mandan a Sevilla en 1876 y 1877 y preside esto. En primavera de 1877, en Sevilla, se decide el compromiso entre Alfonso XII y Mercedes. Todo esto con el duque de Montpensier dominando en el palacio. Y en enero de 1878 se produce la boda real. La reina Isabel II no quería esto. También se lo digo. Es decir, esto es una cosa, de alguna manera, la reina no le gustó esta a la madre estaba ya totalmente apartada, pero la madre viene a Sevilla en varias ocasiones. Esto pues lo digo que es política, al fin y al cabo. Bueno, pues, ¿qué va a ocurrir una vez que empieza la restauración? Pues que en 1875 vienen por primera vez a Sevilla los primeros corresponsales de periódicos extranjeros. Por eso tenemos las primeras ilustraciones que van saliendo, todo eso. Es muy interesante. Los primeros anuncios oficiales con las cantidades en la prensa nacional, los primera vez del ayuntamiento, las cantidades que va a dar las hermandades, detenida y exhaustivamente, ¿no? O por lo menos. Y nos vamos a encontrar pues una Semana Santa importante ya. Pero la buena va a venir en el 76 y en el 77. Porque en el 76 el rey Alfonso XII amaga con venir, aunque al final no viene. Pero desde el ayuntamiento se hacen importantísimas gestiones. Y lo más importante es que se está diciendo, eso se hacía mucho, se hizo con María Cristina, que va a venir hasta que no viene. Entonces, bueno, pues eso no viene, pero va a venir al año siguiente. Vinieron 60.000 personas y vienen los Rothschild, que eran los banqueros de Europa. Vinieron los Rothschild, que habían montado unas fiestas en Madrid con la corte espectaculares, y dicen desde Madrid toda la prensa, los Rothschild nos dejan porque se vienen a ver la Semana Santa de Sevilla. Y entonces vienen los Rothschild, o 60.000 forasteros. La mayoría son de Madrid, de la gente que viene en los trenes. Los balcones costaban 2.000 reales alquilar un balcón. Eso no se pueden imaginar la cantidad de dinero que era eso. Un balcón en la calle Sierpe, 2.000 reales. En Sierpe y en la Punta del Diamante, que eran en la calle Génova. A partir del año 1877, y ya la hermandad está ahí funcionando, Alfonso XII viene a Sevilla. El Viernes de Dolores. Y viene con, no sé si se trae la cantidad de diputados y con toda la corte. Por primera vez se anuncian 19 procesiones. En el 78 ya estamos en la calle, ¿no? Bueno, llega la subvención, la hermandad empieza en Santa María la Real, saliendo de esta calle que les acabo de contar, hasta que finalmente llega a su capilla de San Vicente durante este tiempo. Y yo, por mi parte,
este recorrido histórico, descriptivo, social, pues hasta aquí he llegado y ahora mismo pues ya vamos a disfrutar con los hermanos de la cofradía fundándola. Muchas gracias. Gracias. Querido hermano mayor. Pero este sin botón. Este sin botón. Queremos empezar, querido hermano mayor, don Francisco Polo Blanco, agradeciéndole a usted y a toda su Junta de Gobierno, a todos y cada uno personalmente, la oportunidad que, más que oportunidad, es privilegio de hablar en una ocasión como esta, de esta conmemoración tan señalada, de un tema para nosotros tan bonito y ante el mejor público posible. Queremos agradecer también personalmente a nuestro hermano don Manuel García Morales y don José Manuel Adames Aráistegui por su colaboración durante todo este proceso de investigación. Y un último agradecimiento, que es un último agradecimiento y encierra también una dedicatoria. Es alguien del público, pero no alguien del público de la sala. Es ese otro público que en este momento está reunido en el trocito de cielo que queda sobre esta casa. Y ahí en particular a alguien que nos trajo de su mano y en brazos también, como ha dicho Manuel, con poco más de 12 días, que nos enseñó a rezar y que además nos avisó que estaría atento a las ocasiones, a nuestro abuelo Antonio. En los próximos minutos vamos a intentar aproximarnos al grupo de hermanos que probablemente constituye la generación menos conocida de la hermandad, a pesar de tratarse de nuestros fundadores. La ocasión es evidente, estamos en el 150 aniversario y esa es la oportunidad, pero no es lo fundamental es la razón de fondo. La razón de fondo es que son nuestros hermanos y rezamos por ellos. Su historia, que tiene un mérito particular, merece ser, por lo menos el intento de ser contada, y va en ello también una razón de justicia. Y por añadidura, podríamos decir que la historia nuestra particular de la corporación, como todas las historias, gana el calor del conocimiento de sus protagonistas. Permitidme que empiece, antes de entrar en materia, con un pequeño relato. Elena tenía 14 años. Era la nieta mayor de aquella casa e hija única, y durante muchos años había sido el centro de atención y del cariño de todos. Aquella tarde de abril había visto cumplirse un sueño familiar. Procesionó por vez primera la hermandad de la que su padre Francisco Becerra era hermano mayor. La hermandad de nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de los Dolores. Llegó aún a tiempo a la calle Redes para contárselo a su tío José, que guardaba cama, a pesar de lo cual solo había hecho empeorar. Le impresionó su color tan pálido. Con la procesión de recogida, a su padre le extrañó no ver a su hija en las calles del barrio ni en la entrada de la cofradía. Cuando regresó, preocupado, a la casa, la niña lloraba y el hogar se vestía de luto. A pesar de que Elena llevaba días rezándole a la Virgen del Carmen, su tío José, de 40 años, había dejado este mundo. Si algo le consoló con el paso del tiempo, es que a través suya el tío José supo cumplir su ilusión. Ellas no eran conscientes, pero los días de la familia en Sevilla comenzaban su cuenta atrás. Pronto vería cómo su mundo se tambaleaba, pero no su fe. Su fe se agigantó, y aquella niña que había cosechado tanto cariño comenzó a sembrarlo. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto, en primer lugar, porque tiene un fundamento real. Y en segundo lugar, porque creo que ayuda
situarnos en el plano personal con los hermanos de aquella época. Este era el escudo primitivo de la corporación. Igualmente, igual que nos pone en situación esta lectura, nos pone en situación recordar esto que menciona Manuel Álvarez Benavides en su libro Explicación del Plano de Sevilla, aunque contiene una errata en la fecha, los libros que contienen muchos datos siempre contienen alguna errata y eso es normal. En el que nos recuerda cómo nuestro Padre Jesús de las Penas pasó del año 45 al año 1870, en una iglesia cuyo techo de la nave principal había quedado completamente derruido. Y aún más, en los últimos años, del 68 al 70, incluso en la más absoluta soledad. Podríamos decir, como el poema de Becker, que en el ángulo oscuro y de su dueño tal vez olvidado. Pero solo tal vez, porque a finales de 1870, el padre don Rafael de Alba decide el traslado de su devoción a la iglesia de San Vicente. Pero ¿quién era el padre Rafael de Alba? El padre Rafael de Alba era un carmelita, sacerdote, nacido en Castro del Río, en la provincia de Córdoba, en 1808. Era provincial de la Orden del Carmen, una vez trasladado a Sevilla, y sabemos también por la hemeroteca de la época que fue un predicador reconocido. A partir de 1860 conocemos que llegó a la parroquia de San Vicente, vivió primero en la calle Redes, antigua Res 33, prácticamente en la puerta del convento, y posteriormente lo que fue casa parroquial Mendoza y Río número 22, que algunos de aquí llegasteis a conocer. Se puede decir algo más de su historia, como por ejemplo, hubo un periodo de tiempo en que vivió en la zona de San Ildefonso, tuvo casa en la calle Lanza, incluso ilustra sobre las dificultades de la época y incluso la propia supervivencia podía ser una ardua tarea. Decir que sobre aquella casa de la calle Lanza, en el número 8, en tiempos del asedio de Espartero sobre Sevilla, en 1843, llegaron a caer 2 proyectiles. Os digo esto porque quizá de caer los proyectiles en otro momento diferente, nuestra propia historia podría también haber cambiado. Falleció el padre Rafael de Alba el 19 de febrero de 1878, a 2 meses vista de nuestra primera salida procesional. Sabemos también, por archivos parroquiales, que sus honras fúnebres fueron muy relevantes y destacadas. Acompañaron 30 eclesiásticos, entre sacerdotes y órdenes menores, y a estos les acompañaron a su vez cantores y músicos, y el cortejo fúnebre lo acompañó desde la puerta de la iglesia hasta la puerta de San Juan de Acre. Pero siendo estos datos pues, ilustradores de su figura, nada nos dicen de su personalidad. Hemos visto en nuestra investigación pues, diversos documentos de carácter burocrático que tampoco llegan al punto de conocimiento que nosotros pretendemos. Y en el documento que más y mejor hemos encontrado la esencia espiritual, la religiosidad del padre Rafael de Alba, es este que viene a continuación. Es su testamento. El testamento del padre Rafael de Alba se compone de una primera... Lo velo porque estamos en tiempos de redes sociales y no sé dónde puede acabar la cosa. Es su testamento. Entonces, el padre Rafael de Alba inicia el testamento con una primera exposición que es una auténtica protestación de fe. En este sentido, la lectura de este testamento es probablemente el documento que más nos ha impresionado. Esta fórmula de testamento con protestación de fe es una fórmula tradicional por otra parte. Aparte de la protestación de fe, continúa con las disposiciones propiamente testamentarias. Y por la ocasión que es y por lo que da a conocer su personalidad, voy a hacer lectura de un pequeño párrafo de la primera disposición testamentaria. Y dice así el padre Rafael de Alba: lo primero, ofrezco y encomiendo mi alma a Dios nuestro,
que la hizo a su imagen y semejanza, y la redimió Jesucristo nuestro Señor con el precio infinito de su preciosísima sangre, vida, pasión y muerte. Suplico a su divina majestad la perdone de sus culpas y la lleve a su eterno descanso de su santa gloria, dichoso fin para el que fue criada. Pero, aunque conocemos al padre Rafael de Alba como figura principal, no es el único. Y esto lo sabemos porque en la búsqueda infructuosa de nuestro propio expediente fundacional, pues hemos tenido que mover archivos y cajas no inventariados. Y entre esa búsqueda, pues de vez en cuando ha aparecido algún documento de interés, como este que sigue a continuación. Este documento es una solicitud del padre Mayo Fred, fechado a 15 de noviembre de 1875, ya estando establecida canónicamente nuestra hermandad, en la que expone que, siendo religioso carmelita de su convento Casa Grande del Carmen, fue uno de los últimos que profesó en la Casa Grande del Carmen, de los más jóvenes, y estando una imagen del Señor de las Penas, con el título de las Penas, expuesta hoy a los fieles, se refiere a la parroquia de San Vicente, a la que compuso devoto Quinario, el último prelado, y cuyo original manuscrito conserva el exponente, y deseando el exponente que uno y otro se impriman, este es el precedente. Al día siguiente obtuvo la aprobación de forma inmediata de este devocionario que hace pocos días hemos podido contemplar en la preciosa y magnífica exposición conmemorativa que se celebró en el Ayuntamiento de Sevilla. Con esto que decimos, hay una pregunta inevitable que, antes de que la hagáis vosotros, me la hago yo. ¿Qué es esta? ¿Hasta dónde alcanza la iniciativa carmelita en el proceso fundacional? Lo más honesto que podemos decir es no lo sabemos. De cierto, ellos, digamos, trasladan una imagen, una devoción que es de culto propio interno a culto público, y acabamos de ver cómo promueven ese culto a través de la reimpresión del devocionario. También es muy evidente que nuestro propio escudo lleva el emblema de la Orden del Carmen. ¿Qué podemos decir en sentido contrario? En sentido contrario, la función de inauguración, que así se llamó, no fue celebrada no ya por un carmelita, ni siquiera por uno de los párrocos de la parroquia, sino por el párroco de San Andrés, don José María Camacho Torres. Y, por otro lado, se observa la participación del padre de Alba en alguna ocasión en nuestros cultos de quinario y septenario, pero no en mayor medida que el de restos de celebrantes. Veremos que, a pesar de que aquí aparentemente corta, digamos, la participación carmelita, posteriormente hay un nuevo impulso por parte de la orden, unos años posteriores. Podríamos concluir de forma pragmática diciendo algo que ya dijo previamente Cervantes en una de sus novelas ejemplares, y es que solo el cielo sabe sacar de nuestras mayores adversidades nuestro mayor provecho. En honor a aquellos carmelitas, os traigo esta imagen que procede del libro de don Francisco Collantes, quien fuera hermano en el restablecimiento, junto con otros hermanos de la familia Collantes de Terán. Y esta es la cúpula del altar mayor del convento Casa Grande del Carmen, y ahí podemos ver el emblema en el centro, a la derecha de la imagen quedaría el altar mayor, y en este testero que aquí queda abajo, en algún momento estuvo nuestro Padre Jesús de las Penas. Vamos ahora a hablar propiamente de los hermanos, y para ello vamos a dar dos cortes en el tiempo. Uno en 1875 y el segundo en 1880. Vamos con el de 1875. Y para ello nos servimos de una fotografía del libro de la Historia de las Penas de nuestro querido hermano Juan Carrero, que es un libro que aconsejo, sobre todo a todos los jóvenes, que lo veáis con cariño y despacio, y lo toméis como un regalo, porque ese es el sentido con el que Juan escribió el libro, y así lo deja reflejado en su dedicatoria. Ahí vemos el listado que recoge Juan Carrero. Hemos añadido algunos más de aquellos nombres en la parte inferior, y podríamos dar muchas referencias, pero tenemos que ir a cuestiones más concretas. En este sentido, vamos a subrayar dos grupos de hermanos. Ahí tenemos, en rojo, es la familia Becerra Reyes.
Entre ellos es el hermano mayor, Francisco Becerra Reyes, el mayordomo y el sacerdote también, don Juan Becerra. En la parte media de la pantalla vemos a don Manuel Becerra, que es otro hermano de los anteriores, que ejerce de diputado de insignia. Y en la parte más inferior, don José Ordóñez Honrubia, que es propiamente el sevillano, puesto que el resto de los mencionados proceden de Lora del Río y están bautizados en la parroquia de la Asunción de aquella localidad. Aquí tenemos a nuestro amigo Miguel Morilla, que en este momento, pues, saca pecho. Hay otros dos miembros de la familia, que son los que están más a la mitad de la pantalla, que es don José Ordóñez y don Manuel Ordóñez Becerra, que son ambos hijos de don José Ordóñez Honrubia. Estos hijos tienen 10 y 12 años. Hay otros niños también en este listado. En azul vemos a otros 6 componentes, que son 6 estudiantes de seminario. De entre ellos hay que destacar a don Eduardo Vieira de Abreu y Márquez de la Plata, que cantó su primera misa pocos meses después, en septiembre de 1875, en la parroquia de San Martín, en Madrid, y veremos que ahora posteriormente tuvo un ejercicio muy relevante como mayordomo de la hermandad durante un largo periodo de tiempo. Y ahora, con el mayor de los respetos y no menos cariño, vamos a asomarnos a la calle Res, al número 13, donde vamos a visitar la casa madre de la familia Becerra Reyes. Ahí vemos, en la calle Res, número 13, conviven don José Becerra, que es el padre de la familia, con doña Andrea Reyes, él de la localidad de Lora, ella de la localidad de Carmona. Él es de profesión jornalero. En esa misma casa, en ese mismo piso, mejor dicho, viven don Juan Becerra Reyes, que es presbítero, en ese momento de 43 años, de 44, perdón, y vemos también a un hermano bastante más pequeño, que es Manuel Becerra Reyes, que igualmente figura con 23 años y de profesión igualmente jornalero. Por la carilla siguiente de este libro veríamos a Rita y Carmen, que son otras dos hermanas, y en otro piso de este mismo edificio de la calle Res, al mencionado anteriormente don José Ordóñez, junto con su mujer y 3 hijos, y don Francisco Becerra Reyes, que fue nuestro primer hermano mayor, residía entonces en la calle Miguel de Cien, el número 48, junto con su mujer Carmen Velarde, son todos de Lora, y su hija Elena Becerra Velarde, que igualmente es de Lora. En resumen, Francisco Becerra fue nuestro primer hermano mayor, Juan Becerra, nuestro primer mayordomo, don Eduardo Vieira sustituye a don Juan Becerra como mayordomo a partir del ejercicio 76-77, hablamos de un libro de cuentas, entonces propiamente es difícil situar el año, conocemos el ejercicio y a veces, bueno, los libros de cuentas tienen mucha información y también tienen limitaciones. Y efectivamente, tal como os comentaba en el relato del principio, el 14 de abril de 1878, el día que sale por primera vez la procesión, fallece nuestro hermano don José Ordóñez Honrubia, que era censor de la hermandad. Hay que señalar también que don José Ordóñez, en la partida de función, ya no aparece como jornalero ni como albañil, aparece entonces como contratista de obras públicas. Y bueno, el dato, aunque sea anecdótico, certifica la causa de defunción don Antonio Salado. La última noticia que tenemos de la familia Becerra es precisamente la misa de requiem de don José Ordóñez. Entendemos que se desliga del liderazgo de la hermandad en el año 79-80, en el que aparece el pago de cuota correspondiente al hermano mayor, porque cada cargo le correspondía una determinada cantidad, y en ese momento el que asume el cargo de hermano mayor es don Rodulfo Matoni de la Fuente, hermano de don Virgilio Matoni de la Fuente, el famoso pintor. Entonces quizás el cuadro más famoso es Las Postrimerías de San Fernando. Don Rodulfo Matoni vivía aquí en la calle San Gregorio, estaba cerquita de aquí. Como no queremos traer datos de funciones y hechos luctuosos, sí os traemos uno de los días más felices de la vida de José Ordóñez, o eso suponemos. El 8 de agosto de 1862 nace su primer hijo, José. Viven entonces en la calle Dársena,
en el barrio humilde de Los Humeros, y no tuvo paciencia don José Ordóñez y ese mismo día lo llevó a cristianar a la iglesia de San Vicente, donde recibe el sacramento de manos de don Rafael de Alba. Pero hay una figura que explicaría la presencia de los dos grupos, tanto el familiar como el de seminaristas, que es don Juan Becerra Reyes. Como decíamos anteriormente, el movimiento de expedientes y demás, alguna vez ha saltado algún documento de interés y, entre otros, este. Es una solicitud de testimoniales de carrera literaria, méritos y servicios prestados a la Iglesia por don Juan Becerra Reyes, presbítero que él se autodenomina salmista, especialista en canto. De él llegamos a la conclusión de que es lo que se viene a denominar un sacerdote de vocación tardía, aunque también podría ser de oportunidad tardía. ¿Por qué digo esto? Porque para hacer la carrera de seminario era necesario un mínimo de soporte económico y si la familia pues, o las circunstancias no lo permitían, no tenían acceso al seminario. Esto después lo corrigió el cardenal Lluch y hizo una comisión para corregir estas situaciones. Entonces, encontramos que del 54 al 58 ejerce como sochantre sacristán en la localidad de Villanueva del Río. El mismo cargo lo ocupa en la localidad de Carmona, esta vez en la parroquia de San Pedro. Realmente inicia los estudios de seminario en el 66-67, termina en el 71 y en junio del 1872 obtiene el nombramiento de capellán cantor de la Santa Metropolitana Patriarcal Iglesia, que es la Catedral de Sevilla. Le perdemos la pista en 1884, cuando observamos que continuaba domiciliado en la calle San Vicente, en el número 80. Intentamos también, cuando es posible, seguir la trayectoria familiar, sobre todo porque la familia es evidente que ejerció el liderazgo, y seguimos la pista a don Francisco Becerra Reyes. Don Francisco Becerra sale de Sevilla en 1881 en dirección a Córdoba. Allí en Córdoba se adhiere a la empresa de ferrocarriles, donde trabaja como operario, vive en los edificios que la propia empresa tiene para sus empleados, y tenemos algunas noticias más de las circunstancias familiares a través de este libro, El prisionero de Anual. Este libro narra la gesta del sargento don Francisco Vasallo, que es nieto de nuestro primer hermano mayor. Y hay ahí notas biográficas donde se nota pues, el ambiente familiar, las circunstancias, y tirando de este hilo hemos obtenido esta bonita imagen que representa a la madre del sargento Francisco Vasallo dándole un abrazo a la vuelta del cautiverio en Marruecos. La madre es la niña, doña Elena Becerra. Aquí la tenemos con 62 años. Y dando una vuelta más de tuerca, observamos cómo doña Elena, mientras la Hermandad de las Penas aquí en Sevilla trabajaba en su restablecimiento, ella probablemente en agradecimiento o en promesa costea los cultos de la novena de la Virgen del Carmen en la capital de Córdoba. Ya que hablamos de una mujer, hermanas, ¿había hermanas? Pues sí, y no pocas. Este es un listado de las hermanas que encontramos en el libro de cuentas. Es un libro de cuentas. No tiene por qué contener, no es un libro de hermanos propiamente, pero aún así vemos que hay, creo que eran 23 las que hemos podido documentar. Hay muchos más hermanos de los que podríamos hablar, pero no, la charla tiene sus limitaciones, pero bueno, por el interés concreto de 3, os nombramos a los siguientes. Aquí vemos a don Rafael de los Heros, era un comerciante en la calle Génova, había en la hermandad varios hermanos de este entorno y todos comerciantes. Don Rafael de los Heros regentaba una librería especializada, como vemos, en devocionarios. Vemos también a don Emilio Ricard, sombrerero. En esta imagen ya estaba trasladado a Huelva. Esto es una circunstancia frecuente y otro motivo de pérdidas de hermanos durante aquella época, las migraciones por motivos laborales. Y abajo, a la derecha, tenemos un recibí firmado por don Miguel Orozco.
don Miguel Orozco fue el consiliario primero de la primera Junta de Gobierno. Y esto tiene importancia porque, según el libro de reglas original, el consiliario primero era el segundo en la jerarquía. En caso de ausencia o de cese del hermano mayor, automáticamente accedía al cargo el consiliario primero. Y en este recibí vemos cómo hace el cobro a la parroquia por la instalación de 2 candados, uno a la puerta y otro al teclado del órgano de la parroquia, y entre este dato y otro dato del libro de reglas, en que vemos que aporta un estuche para que sea objeto de una rifa, era uno de los sistemas habituales para ingresos extraordinarios, pensamos que don Miguel Orozco podía ser cerrajero, pero la lógica no funciona y gracias a lo que decimos, a los diversos documentos que hemos manejado, hoy sabemos que don Miguel Orozco era el organista de la parroquia. Digamos que el primer Antonio Panteón de la historia de nuestra hermandad. Este grupo de hermanos, que son, como decimos, una amplia representación de la parroquia, estos son los que fundan la hermandad y son ellos los que ponen la procesión por primera vez en la calle. Esta imagen se la debemos a ellos. 147 años después hemos podido repetirla a la puerta de Santa María la Real. Y digo repetirla porque efectivamente en la primera ocasión también procesionó la Virgen. Y estos hermanos hay que subrayar que tienen un mérito especial. Tienen un mérito especial porque, para empezar, era un grupo reducido de hermanos. En el primer año se incorporan a la hermandad 70 hermanos. Además de eso, de los que hemos podido documentar, algunos ha sido imposible porque son nombres muy comunes, ninguno de ellos tenía una capacidad económica especialmente elevada. Como hemos dicho, pues recurrían en ocasiones a rifas, recurrían a ventas de devocionarios y aún así en un corto periodo de tiempo consiguen poner la cofradía en la calle. Y además hay que sumarle que los tiempos sociales y políticos no eran los más favorables. Veníamos recientemente de la gloriosa o la revolución, con un marcado tinte anticlerical, particularmente en Sevilla. Segundo corte, 1879-1880. Aquí hay 2 pilares. El primero, don Joaquín del Valle Mauriño, sevillano, nacido en 1832, con domicilio en la calle Monsalves. Él es de profesión hacendado, siendo su hacienda la hacienda Monroy. La hacienda Monroy es una hacienda que pertenece a la localidad de Los Palacios, de herencia familiar. He puesto ahí un asterisco, porque aunque viviese aquí en la calle Monsalves, posteriormente vivió en la calle Garzo número 17, actual García Ramos número 17, que son las señas de un querido hermano nuestro. Por motivo de protección de datos no lo podemos decir. Las señas, después cambiar los números, pero las señas son. Fue nuestro hermano Joaquín del Valle, además, regidor municipal desde marzo del 1877 hasta 1899 y fue hermano mayor desde este momento hasta 1900. Él no fue hermano de la Fundación, se incorporó al poco, pero no fue hermano de la Fundación. El otro pilar es don Eduardo Vieira de Abreu, Márquez de la Plata. Él es sevillano, sacerdote, nacido en el 1849, siempre en el entorno de la Magdalena. Él sí fue hermano fundador y el único hermano fundador que hemos podido documentar de principio a fin de etapa. Además de otros datos, sabemos que fue hermano de la ilustre hermandad de Nuestra Señora de la Anunciación, o también Capilla de las Doncellas, que tenía como finalidad aportar dotes a doncellas casaderas que no pudieran disponer de ellas. Era una de las obras de caridad de aquel entonces. También fue hermano de la Hermandad de San Pedro Advíncula. Él fue mayordomo desde 76-77 hasta fin de etapa igualmente, y él fallece en Madrid en el año 1902, en el mes de noviembre. Estos son los pilares, pero en este momento se observa la incorporación simultánea de hermanos de perfil diferente y
digamos, de relevancia social superior. Ahí, por ejemplo, destacamos a don Antonio Navarro, que viene acompañado del ilustrísimo señor cardenal, que era el cardenal Lluch y Garriga. Don Antonio Navarro, no sé si recordáis de la diapositiva de Álvarez Benavides y el hundimiento de la bóveda, del techo, aparece en el libro de Álvarez Benavides como auxiliar del capellán, que entonces era Francisco Sánchez Pérez. Entonces, él estuvo siempre en el entorno de la parroquia. En este momento era beneficiado de la parroquia de San Vicente, vivía en la calle Alfaqueque, en el número 5, y probablemente tenía un cargo relevante en el organigrama carmelita, puesto que en los cultos generales, a la hora de invitar a los distintos representantes de las distintas congregaciones, era él el que recibía la invitación, él o quien él designase. Y viene con el cardenal Lluch, Fray Joaquín Lluch y Garriga. Además de estos, les acompañan personas ahora sí de la aristocracia, como el Marqués de la Reunión de Nueva España, que viene también con el Marqués de Villapanés, el cuñado del anterior, y no vienen solos, sino que vienen con un amplio grupo familiar. Vemos algunos de esos familiares más abajo. A partir de este momento, y por la relevancia que tienen, podemos poner cara a algunos de ellos. Y así, arriba a la izquierda, tenemos a el que fue Marqués de Villapanés, don José Antonio Estrada, cabeza de vaca. El retrato es posterior a la época que tocamos. El retrato, en la época que tocamos, tendría en torno a 30 años. A su derecha, uno de los varales del paso de palio antiguo llevaba su inscripción grabada, según documentó nuestro hermano Juan Carrero. A la derecha, igualmente, como el Marqués de Villapanés, con el uniforme de gala de la maestranza de caballería, el hermano del Marqués de la Reunión, él se llamaba Agustín Guajardo Fajardo, fue una persona relevante en el ámbito cultural, fue uno de los fundadores de la famosa revista de archivos hispalenses. Abajo, a la derecha, traigo una foto que no pertenece a este momento, es anterior, es la visita de Isabel II a la fábrica de la Cartuja, y la traigo porque en ese grupo probablemente se encuentre don José Piñar Zayas, que es también hermano incorporado en este momento. Don José Piñar Zayas era yerno del Marqués de Pisman, y con el tiempo fue director gerente de la fábrica de la Cartuja en un momento de máximo esplendor. De otro extracto, de otro índole, de otro perfil, abajo a la izquierda, es don Hipólito Rossi. Este es un retrato que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y él era un dorador, dibujante afamado. Su padre Juan Rossi aún tiene, digamos, alguna obra en activo, por ejemplo, el paso del triunfo de la cruz sobre la canina. Es obra del padre de Hipólito Rossi. El propio Hipólito Rossi tiene alguna obra también aún que se puede ver en Semana Santa. Pero bueno, como recientemente hemos pasado por el interior de la parroquia de San Lorenzo, os traigo este. Ese artesonado, que pertenece actualmente a la capilla del Dulce Nombre, lo elaboró y lo obró en su momento nuestro hermano Hipólito Rossi, con destino a la capilla del Gran Poder, que es el que estaba en aquel momento. Sin salir tampoco de San Lorenzo, no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar que esta otra imagen, que es Nuestra Señora de Rocamadour, es igualmente una devoción de origen carmelita y que entró igualmente a través del convento Casa Grande en Sevilla. La imagen no es la del convento Casa Grande, la devoción. Esta imagen no es la original. Y aún sumamos hermanos a los que acabáis de ver, porque hoy se incorporan otros hermanos de índole militar, como Hipólito Silva, que es coronel, su hermano Ismael, que es director de la maestranza de artillería, el propio don José Piñar, antes mencionado, que era coronel de ingenieros, don Antonio Causa, que era capitán de caballería. Vemos también hermanos de la Hermandad de San Pedro de Advíncula, que es una hermandad exclusivamente de sacerdotes, entre los que encontramos a varios miembros de nuestra hermandad. Vemos una personalidad distinguida en la época, como don Isidro Jiménez Rojo, que al poco fue nombrado gobernador de la provincia de Pinar del Río y Matanzas, en Cuba, y tenía la distinción de medalla de Isabel II. Vemos además hermanos de la Santa Caridad, como don Francisco Guajardo Fajardo, don Carlos Torres Daza, que era impresor y procurador,
don Antonio Guajardo Fajardo, primo del anterior. Los Guajardo Fajardo no es una familia única. En la hermandad entraron primos dobles. En la generación anterior se habían casado 2 hermanos con 2 hermanas. Entonces, don Antonio Guajardo Fajardo llegó a ser nombrado gentilhombre de cámara de Alfonso XIII. Y otros hermanos destacados de la sociedad sevillana de la época, como don Manuel Pavía Pereira. También vemos vínculos con la Orden de San Juan de Malta y otros vínculos también como con el Consejo Provincial de Beneficencia. Pero si en alguien queremos detenerlo, es en Fray Joaquín Lluch y Garriga. ¿Y por qué? Porque podría entenderse que este ingreso simultáneo de hermanos de diferente perfil, de hermanos de mayor relevancia, es casual. Pero también cabe interpretar que haya una iniciativa de consolidación en un momento en que la hermandad había perdido el liderazgo previo, el liderazgo natural. En ese contexto y conociendo la trayectoria del cardenal Lluch, él era muy capaz de sumar a sus iniciativas de tipo piadoso o tipo social a miembros de la alta sociedad, burguesía y aristocracia. Todos conocemos, porque es al menos en el entorno de la hermandad, como Fray Joaquín Lluch y Garriga solicitó el curso del cortejo procesional por el interior del Palacio Arzobispal en 1879. A eso hay que sumarle que él no aparece únicamente en el momento que hemos señalado en esa anotación. Aparece en el 80, aparece en el 81, aparece en el 82 y siempre con un, no sabemos si donativo o cuota, acompañando a otros miembros de Junta de Gobierno. Y además recordad que no venía solo, venía con otro carmelita. Hay que sumarle que hay que subrayar o anotar que la aristocracia que acabamos de ver no es la propia del barrio. Ellos pertenecen, el Marqués de Villabanés, si conoce, el hotel está ahora mismo aún en la calle Santiago, ese es su entorno, y el Marqués de la Reunión pues podía pertenecer, cuando falleció vivía en la calle Cervantes, luego sería la parroquia de San Andrés. No son los propios de la parroquia. La apariencia es que de algún modo han sido animados a participar en nuestra hermandad. Y se suma también que el Marqués de la Reunión ya participaba en una comisión de carácter benéfico que se llamaba la Obra Pía del Dinero de San Pedro, en la que estaba presidida por el cardenal Lluch. Es una hipótesis, no tenemos nada que nos confirme, simplemente por sumación de datos e indicios. Y quizás lo más contundente es que los 5 años que procesiona la hermandad, del 78 al 82, coincide exactamente con los 5 años en que Fray Joaquín Lluch y Garriga ejerce su ministerio al frente de la diócesis. Fue un periodo corto, el de su arzobispado, pero dejó un grato recuerdo y fruto de ello, la actual Plaza Virgen de los Reyes se llamó en su momento Plaza del Cardenal Lluch. Y también pues, la hermandad ha tenido su homenaje a su figura y en la vela que vemos en el centro es la que porta el emblema, el escudo del Cardenal Lluch en este último año en la candelería que nuestro querido hermano Manu Blanco pues, nos ha regalado a todos y a su Virgen. En 1883 hay noticia en el periódico que anuncia que la antigua hermandad, algún enchufe tendríamos en el periódico porque antigua todavía no nos daba. Bueno, y probablemente se llame Antonio Adame Feria, el periodista. Establecida la iglesia de San Vicente, tiene ya resuelto hacer estación de penitencia el Domingo de Ramos de la próxima Semana Santa. A pesar del anuncio, esta salida no se efectúa y de forma paralela, en el libro de cuentas se observa una quiebra brusca en los ingresos por cuota y posteriormente hay un goteo, una decadencia, una disminución progresiva y paulatina hasta que llega en 1896 y aparece esta última anotación en el libro de cuentas. Es el 1 de junio de 1896.
Hasta aquí llegaba nuestra historia según la hemos conocido tradicionalmente. Los más avispados verán que esa suma es errónea. De todas formas, este libro, mi hermano Antonio, por deformación profesional, lo ha pasado a una hoja de cálculo y los errores son menores. Pero, gracias a las herramientas de explotación de datos digitales, hoy sabemos un poco más. Ya sin datos propios de la hermandad, pero sabemos un poco más. Así hubo centenario en 1897, un nuevo centenario celebrado en 1898 y otro más documentado en 1899. ¿Cómo se explica que si el libro de cuentas se detiene, continúe habiendo centenario? Pues atendiendo a las reglas primitivas, probablemente se trate no de un libro de cuentas, sino un libro de cuentas aprobadas. Es decir, que en ausencia de quórum, las cuentas no podían ser registradas como tal por el mayordomo en este libro que nosotros manejamos. El quórum era, para un cabildo general, eran 13 siendo 13 hermanos, siendo al menos 3 de ellos oficiales. Y de los oficiales debía ser o un hermano mayor o cuando menos consiliario primero. Entonces, pues, la hermandad continuaría funcionando con la autonomía propia del mayordomo y, bueno, así pues iría más o menos tirando. Pero nuestra sorpresa no para ahí, puesto que observamos una información más que quizás es la que más nos sorprende. Y es que a 16 de mayo de 1900, el noticiero sevillano trae esta información. Y en ella dice que la ilustre hermandad de nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de los Dolores, establecida en la parroquia de San Vicente, en el cabildo celebrado últimamente, ha nombrado la siguiente mesa que regirá durante el presente quinquenio. Y ahí aparecen nombrados una junta de gobierno con más de 40 nombres. Al frente continúa don Joaquín del Valle como hermano mayor. Vemos por primera ocasión un teniente de hermano mayor. Como mayordomo, de nuevo, don Eduardo Viveira. Vemos por primera vez un segundo mayordomo. Y este periodo quinquenal no aparece en las primeras reglas. Cabe interpretar que hubo una reforma de reglas en algún momento que tampoco hemos podido localizar. Esta información nos da la idea, aunque sea simplemente por el número de hermanos, que durante un tiempo más debió haber funcionamiento, actividad en la hermandad. Sin embargo, esta es la última noticia que hemos conseguido obtener de aquel periodo. Espérate. Entonces, como conclusión, perdón, que salí, come, que vamos para atrás. ¿Por qué? Espérate. Ahí. Como conclusión, esperamos que esta revisión no dé por zanjada la cuestión, sino que sea un punto de apoyo para futuras investigaciones. Igualmente, esperamos de esta revisión que conduzca a un mayor conocimiento y reconocimiento de aquellos primeros hermanos. Y no ya solo como grupo, sino incluso a nivel individual. De forma que cuando recemos por ellos en las próximas ocasiones, lo hagamos no con mayor devoción, pero sí de forma más cercana. En cualquier caso, estamos convencidos de que cualquiera que se acerque a la hermandad y a cualquiera de sus épocas encontrará un elemento común, un fundamento espiritual, una esencia compartida entre aquellas primeras generaciones y esta otra, y esta posterior, y esta a caballo entre el siglo XIX y el XX, y esta que es ya presente, y esta que está actualmente en ciernes. Una misma esencia espiritual, una misma razón de ser, transmitida y compartida entre sus hermanos, que se resume, cabe plenamente, en tan solo 4 siglas. Ad maiorem Dei Gloria. Muchas gracias.
Bueno, no, yo creo que pocas palabras hay que añadir a las magníficas disertaciones que han hecho nuestros dos ponentes, que sí evidentemente nos han hecho reflexionar mucho, sobre todo a aquella bancada que se encuentra al final, ¿no? Habéis escuchado cómo os están interpelando para que recojáis el testigo de aquellos hermanos que con tanto esfuerzo levantaron la hermandad en un periodo nada fácil, como nos dijeron al principio de la conferencia, en un barrio de excelencia, con una sociedad distinguida y con unas ansias de crear una cofradía singular y que perdurara en el tiempo con un sello propio. Qué casualidad que todos son los mismos términos que coinciden hacia el título de la exposición que hemos tenido hace unos días. El ápice y el excelso de las cofradías es la Hermandad de las Penas. Yo creo que hoy nos ha quedado todavía más claro por qué Romero Murube puso de ejemplo a la hermandad en aquel momento en ese texto, ¿no? No sé si entre los presentes tenéis alguna cosa, algún comentario, alguna pregunta que queráis trasladarle a nuestros ponentes y que seguro ellos con amabilidad podrán contestar. Es difícil, ¿eh? Yo creo que hacer cualquier pregunta hacia una exposición tan completa, tan didáctica, tan aclaratoria y yo creo también tan enriquecedora, ¿no? Comentábamos al principio de las ponencias que no sabemos a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Y creo que ha sido tan importante saber, primero en el contexto del barrio, en el importantísimo barrio de San Vicente, en el que inherentemente estamos totalmente identificados y del que formamos parte, siempre lo hemos sido y siempre lo seremos, las Penas de San Vicente, y el recuerdo a los hermanos que dejaron su sello y su esfuerzo para arrancar esta bonita aventura que a día de hoy todos continuamos. Yo me voy a quedar con esa cuota que el hermano mayor suscribía. No sé si esa cuota se puede transformar en el tiempo que hoy por hoy, que es nuestro preciado tesoro, podemos dedicarle a la hermandad. Seguramente ellos sabrán compensarlo de esa manera. Pues procedemos a la entrega de un pequeño obsequio recordatorio de este momento a nuestros ponentes y con el agradecimiento de todos los que nos habéis acompañado. Muchas gracias a todos. Y es una litografía del artista Manuel Jiménez que representa un poco el viaje por la historia de nuestra hermandad, reflejado en una postal que traslada desde nuestros orígenes hasta hoy la devoción a nuestros titulares. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos emplazamos al próximo viernes para concluir el ciclo de actividades culturales con la conferencia en este mismo lugar a las 8:30 de la tarde. Gracias a todos.